Una dieta baja en carbohidratos es el primer paso para controlar la glucosa y revertir la diabetes tipo 2, pero a veces llevar una dieta baja en carbohidratos se puede confundir un poco con la dieta keto o dieta cetogénica, que no son lo mismo. Una cosa es la dieta keto y otra cosa es bajar carbohidratos en la alimentación, y en este episodio vamos a hablar sobre cuál es cada una, cuáles son sus diferencias y cuál es mi recomendación al respecto. Yo soy el doctor Antonio Cota, médico internista y médico de Sugar Care, y te recuerdo que estos episodios los puedes escuchar en Spotify, Amazon Music, Google Podcast y Apple Podcast. Bien, bajar carbohidratos es clave para controlar la glucosa. Incluso hay algunas personas que van un poco más allá por decisión personal o bien por su tipo de diabetes o el tipo de tratamiento que estén llevando, y cuentan los carbohidratos en cada comida que realizan. En la mayoría de los casos, contar carbohidratos no es necesario, pero sí tienes que saber cuánto es mucho y cuánto es poco. Una dieta keto, que es extremadamente baja en carbohidratos, usualmente es menor a 30 gramos de carbohidratos al día, mientras que una dieta baja en carbohidratos no se va tan extremo, entre 30 a 70 gramos de carbohidratos al día. ¿Por qué la diferencia entre la cantidad de gramos de carbohidrato? Bien, porque en la dieta keto el objetivo número uno es llegar a la cetosis, que es cuando el cuerpo, el metabolismo, empieza a obtener la energía principalmente a partir de las grasas o de los ácidos grasos. Al no meterle mucho carbohidrato, el cuerpo se ve obligado a obtener la energía de otro lugar, ¿no? Y usualmente se va por los almacenes que tenemos en forma de grasa. Eh, Esto no es así en la dieta baja en carbohidratos. No buscamos llegar a la cetosis. No producimos cetonas, únicamente reduciendo los carbohidratos, a menos de que esa reducción de carbohidratos sea tan drástica, menos de 30 gramos al día, y que estemos llevando una dieta cetogénica. Ahora, no es como que hoy empiezas a cortar los carbohidratos y hoy caes en cetosis. Tampoco, la cetosis tarda en promedio entre 3 a 5 días para que el cuerpo empiece a activar ese metabolismo, comience a adaptarse a la reducción en la ingesta de los carbohidratos, y esto se puede medir midiendo cetonas en la orina, que algunos autores lo recomiendan para saber con precisión si efectivamente se está llevando la dieta keto como es. Porque si no estás en cetosis y llevas una dieta keto, probablemente algo esté fallando en esa alimentación. En la dieta baja en carbohidratos no es necesario medir cetonas en orina, porque no buscamos eso, no buscamos la cetosis, buscamos una adaptación metabólica, pero no la cetosis. Otra diferencia es que en la dieta keto hay ciertos vegetales que tienes que comer con restricción o con ciertos límites, porque si te pasas de cierta cantidad, por la cantidad que contienen de carbohidratos, esos vegetales, podrías estar comiendo más de 30 gramos de carbohidrato al día y salirte de la cetosis. Si te sales de cetosis, se dice que se rompe la cetosis, y para volver a caer a la cetosis te va a tomar otra vez otros 3 a 5 días, siendo muy cuidadoso con la cantidad de carbohidratos. En la dieta baja en carbohidratos, que no es keto, no es necesario moderar la cantidad de las verduras de la gran mayoría, con algunas pocas excepciones, como la papa, por ejemplo, por su alto contenido en carbohidratos. Y esta es mi postura. Yo creo que se trata de hacer las cosas lo más fáciles posibles para que se pueda mantener este estilo de vida, esta forma de alimentación sin tanta dificultad, que no sea estresante y que no sea cansado. Si tenemos un régimen estricto, horarios rígidos y sin darse un gusto de vez en cuando, puede ser muy difícil mantenerse a largo plazo, pues sin un gusto, con horarios rígidos y con un régimen demasiado estricto de que no puedes comer esto y no esto y no esto, porque si lo comes te sales de cetosis. Esto no pasa con la dieta baja en carbohidratos, que te permite un gusto de vez en cuando, porque no vas a salir de cetosis, porque para empezar en la dieta baja en carbohidratos no estás en cetosis,
y no nos vamos a salir de ahí. Y en la dieta keto sí sucede eso. Si te das un gusto de vez en cuando y te pasas de carbohidratos, se rompe la cetosis. Ahora, esa es mi postura, pero hay quienes están muy a gusto con la dieta keto y así es su estilo de vida y les funciona y tienen cuidado de no tener problemas de salud por llevar una dieta cetogénica. Por ejemplo, es común cuando no se hace de manera adecuada la falta de vitamina D en aquellas personas que hacen dieta keto, la falta de selenio, zinc, complejo B, sobre todo si tienen ya bastante tiempo haciendo la dieta cetogénica. Lógicamente en un mes de dieta keto no va a suceder nada de esto, pero más de 3 meses llevando una dieta keto te pueden faltar vitaminas y eso se corrige pues muy fácil con suplementos y con una adecuada supervisión de que tu alimentación sea muy baja en carbohidratos, pero a la vez que sea equilibrada y balanceada. Si las deficiencias ocurren aún comiendo saludable, porque la comida de hoy pues, no tiene la calidad que tenía hace años por diferentes motivos, cambio climático, porque el suelo donde se cultivan es menos fértil, tiene menos nutrientes. Si de por sí, aún así, estamos propensos a deficiencias vitamínicas, alguien que hace dieta keto pues aumenta más el riesgo. La dieta keto probablemente no sea la mejor opción para una mujer embarazada, aunque aquí yo tengo mis dudas porque hace falta evidencia fuerte y concluyente de que una mujer embarazada puede llevar la dieta keto sin ningún problema. Yo pienso que sí, pero no hay estudios todavía, creo yo, con la fuerza o la evidencia suficiente para, al menos yo, recomendar que lleven una dieta keto las mujeres embarazadas y sobre todo porque no es mi área de trabajo. Generalmente yo no atiendo pues control de embarazo, ¿no? Y cuando llega una persona así, yo recomiendo no hacer una dieta keto y acudir a valoración por su ginecóloga o ginecólogo y en caso necesario un especialista en materno-fetal ante, sobre todo si son mujeres de alto riesgo o embarazos de alto riesgo. Ahora, la dieta keto dicen que probablemente podría ser una desventaja para algunas personas, para otras no. Dicen que no es compatible con la vida social, porque donde quiera que vayas va a haber carbohidratos. Y si sales de tu régimen y rompes la cetosis que tanto trabajo te cuesta llegar, además aquí en México, dile a alguien que estás haciendo dieta y te van a ofrecer comida y más comida y más comida y más comida porque así pues así somos en México y ante tanta tentación a veces es difícil soportar esto y caes en la tentación o a veces terminas aceptando esa comida por no sé, por educación, por agradarle a la otra persona y resulta que esa comidita te saca de cetosis. Entonces aquí tienes que valorar si llevar una dieta tan estricta en carbohidratos no te va a generar ningún problema con tu círculo social, tú vas a estar a gusto y si tú dices, ¿sabes qué? Cortar carbohidratos a donde quiera que vaya no me va a representar ningún problema, adelante, ¿no? Esto se vuelve ya más una decisión personal. Si sientes que es demasiado complicado estar evitando tantos carbohidratos, entonces mejor inclínate por una dieta baja en carbohidratos que te permite un gusto de vez en cuando. La cantidad de carbohidratos es mayor al día y no tienes que preocuparte por romper la cetosis. En cuestión de lácteos, la dieta keto hay que evitar o restringir la cantidad de leche por la cantidad de carbohidratos que se consumen. En la dieta baja en carbohidratos no sucede así. No existe tanta limitante en el consumo de lácteos. Y aquí volvemos a lo mismo, es una decisión personal. Si eres una persona que acostumbra un vaso de leche de vez en cuando o antes de dormir, porque hay personas así, probablemente la dieta keto no sea una buena opción para ti, ¿no? Mi recomendación es que si buscas un resultado rápido en revertir la diabetes tipo 2, adelante, la dieta keto te puede ayudar a que el proceso sea más rápido. Puedes hacer keto 2, 3 meses, generalmente sin ningún problema, manteniéndote bien hidratado, vitaminado y con una valoración médica previa a esta modificación, con estudios de laboratorio generales,
Al menos esto es lo que yo haría. Me aseguraría que mi sistema estuviera todo en orden con estos análisis, una consulta médica, y si no hay ningún problema, si no hay ningún obstáculo, pues le daría con todo, cortaría los carbohidratos bastante, 2, 3 meses estaría en keto, porque yo sé que el resultado va a ser más rápido en revertir la diabetes tipo 2, y después yo me cambiaría a una dieta baja en carbohidratos, que es más flexible y que me permita mantenerme así por más tiempo sin tanta restricción. Ahora, paréntesis, confirmando que sea diabetes tipo 2. Porque si es otro tipo de diabetes, diabetes tipo 1 u otro subtipo de diabetes, o además si se está utilizando insulina, puede ser necesario ajustar la dosis de insulina o ajustar la cantidad de carbohidratos dependiendo del tratamiento y el tipo de diabetes que tengan. La dieta keto creo que ustedes han escuchado que no es para todos, y este podría ser un motivo, que sea otro tipo de diabetes o que estén llevando un tratamiento diferente. A veces no son problemas relacionados a la diabetes ni siquiera a la insulina. Hay personas que tienen otras enfermedades, que utilizan otros medicamentos que les generan mucha hambre o que les generan mucha ansiedad. Y llevar una dieta cetogénica en ese contexto, en esas circunstancias, pues es muy difícil, porque todo el tiempo vas a tener ansias de comer carbohidratos, vas a tener mucha hambre, y pues no son situaciones que no tienen que ver con la diabetes, ni la insulina, ni otros medicamentos para el azúcar. Entonces el contexto también es muy diferente. Aquí pregúntate, ¿de verdad tienes la disciplina y te vas a comprometer a ser muy estricto con los carbohidratos por 2, 3 meses? Si tú piensas que sí, adelante. Si tú piensas que no estás buscando eso, quieres algo más flexible, algo más relajado, llevártela más tranquila, a lo mejor la dieta baja en carbohidratos es la mejor opción. Eh, por mi estilo de vida, en lo personal, me gusta llevar las cosas tranquilo, flexible. eh, por eso yo llevo una dieta baja en carbohidratos la mayor parte del tiempo. Yo creo que ninguna persona puede llevar una dieta al 100% por el resto de su vida. Todos tenemos algún desliz, y este desliz no significa algo malo necesariamente. Si la mayor parte del tiempo, volvemos al punto, estamos comiendo bien y practicamos el ayuno intermitente de forma regular. Ahora, la dieta keto tiene otras virtudes y otras ventajas que, insisto, todo depende del contexto y la persona que lo va a llevar. Por ejemplo, si se trata de una persona que tiene diabetes y además tiene epilepsia o tiene alguna enfermedad con una mayor tendencia a convulsiones, o a lo mejor alguna otra enfermedad neurológica, yo también consideraría realizar o recomendarle una dieta keto, porque se ha demostrado, al menos en niños, menos eventos epilépticos, menos convulsiones cuando se lleva una dieta keto. Además, las enfermedades neurológicas como el Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple, migrañas, les va mucho mejor cuando reducen los carbohidratos de la alimentación. Y casi siempre, aunque no siempre, llevar una dieta keto o cetogénica también es baja en gluten, otra proteína de los alimentos que inflama y que al disminuir las enfermedades neurológicas mejoran mucho con la dieta keto. Como comento, dieta keto no es necesariamente bajo en gluten, son conceptos distintos, pero frecuentemente van de la mano. Dieta keto también podría tener otra utilidad en algunas enfermedades autoinmunes como lupus, artritis reumatoide, enfermedad de Crohn, en las cuales puede haber mejoría al bajar los carbohidratos y al bajar el gluten. También es otro contexto en el cual yo probablemente me inclinaría a cortar demasiado los carbohidratos. Pero al final, volvemos al punto, es una decisión personal que tienen que ver muchos contextos, perdón, no únicamente hacer la dieta porque sí, hacer la dieta porque quiero ese estilo de vida, no, tienes que tener un objetivo claro que quieres lograr, tener en cuenta que vas a tener muchas restricciones, tener en cuenta que a lo mejor te genera conflicto en tu vida social, y tener en cuenta que a largo plazo puede ser pesado.
Y por otro lado, tener en cuenta tus otros problemas. Tienes artritis, tienes lupus, tienes algún problema neurológico, tienes neuropatía, quieres bajar de peso más rápido, probablemente la dieta keto sea una mejor opción. Requiere compromiso y estar bien informado, qué puedes comer sin problema y cuáles son los alimentos que debes limitar o medir y cuáles de plano debes evitar por completo por su alto contenido en carbohidratos. Es un buen estilo de vida si se realiza con conciencia de lo que está haciendo y que debes cuidar de estar bien vitaminado, y a lo mejor puedes encontrarte con problemas en la vida que sea necesario cambiar este estilo de vida por un tiempo, ya sea por problemas tuyos o por problemas en tu entorno. Creo que si se decide llevar una dieta keto, también se tiene que tener la mentalidad abierta para cambiar esta situación si el contexto lo amerita. Como te comento, si buscas un resultado más rápido, inclínate por la dieta keto, comprométete 2-3 meses y después revalora. ¿Sabes qué? Quiero seguir en keto, o a lo mejor esto no fue para mí y voy a cambiarme mejor a una dieta baja en carbohidratos, más tranquilo, llevármela más relajada. Esto ya se vuelve una decisión personal. La dieta keto no es mala si se lleva con conciencia, se mantienen bien vitaminados y supervisado por alguien experto y con experiencia en dieta cetogénica. Yo soy el doctor Antonio Cota, médico de Sugar Care, y te agradezco que hayas escuchado este episodio y te espero para el próximo, sobre el cual hablaremos de los omegas, del omega 3, del omega 6, del omega 9, porque es un suplemento que recomiendo con frecuencia y hay algunos puntos que me gustaría que supieras.